buenos días a todos nuestros oyentes, mi nombre es Samantha Gutiérrez y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast El Rincón de la Guerra. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Alejandro Henao y Samuel Cerquera. En este día estaremos hablando sobre algunas de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Inglaterra, la guerra del Pacífico y la batalla de Stalingrado. Así que no te lo pierdas y esperamos que lo disfrutes al máximo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen con este nuevo podcast? Muchas gracias Samantha, un gusto este podcast, emocionado para poder participar y mandarle un saludo a todos nuestros oyentes y que se sintonicen con nosotros. Yo también estoy bastante emocionado como Samuel. Es aquel hecho de que vamos a exponer 3 guerras, las cuales fueron significativas a la hora de la Segunda Guerra Mundial. Me alegra bastante chicos y ojalá nuestros oyentes disfruten esto tanto como nosotros. Para empezar, queremos darles una breve explicación del conflicto más mortífero de la historia, la Segunda Guerra Mundial, a cargo de nuestro compañero Alejandro Henao. Muchas gracias Samantha, sí, así es. El suceso al cual ha dejado más muertes en el mundo ha sido un conflicto bélico y si nos situamos en el tiempo, inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Reino Unido y Francia le declararon la guerra a la Alemania nazi, debido a que Alemania había rompido continuamente el Tratado de Versalles, pero el detonante de la guerra fue gracias a la invasión de Alemania a Polonia, porque el ejército nazi quería recuperar territorios perdidos por el Tratado de Versalles. Muchas gracias Alejandro por tu intervención y ahora sí comencemos con la primera guerra, la batalla de Inglaterra, la cual será expuesta por mi persona. La llamada batalla de Inglaterra no fue una batalla única en sí misma, sino una serie de acciones y batallas menores destinadas a llevar al ejército nazi a conquistar Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Después de que el acuerdo de armisticio firmado por Francia el 25 de junio de 1940 puso a Europa bajo el control directo o indirecto de Alemania, solo Reino Unido resistió el empuje nazi. El Führer alemán Adolf Hitler celebró la victoria sobre las potencias aliadas, Francia y Gran Bretaña, asumiendo que, tras la rendición de la primera potencia, la segunda intentará negociar el tratado de paz más glorioso lo antes posible. Tras confirmar la neutralidad de Estados Unidos y el desplazamiento de todos sus aliados en el continente europeo, para el dictador alemán la única solución gloriosa que le quedaba a Reino Unido era la paz. E incluso el enemigo natural de Alemania, la Unión Soviética, no estaba dispuesto a emprender ninguna acción contra el gigante alemán. Y de hecho, su ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, felicitó a Alemania por su rápida y fácil conquista de Francia. Antecedentes. Tras la retirada de las tropas británicas y francesas de Dunkerque el 26 de mayo de 1940 y la rendición de Francia el 22 de junio del mismo año, Alemania tomó el control del continente europeo y la única resistencia contra él era Gran Bretaña. Adolf Hitler predijo que después de que Francia se rindiera, Gran Bretaña pronto sucumbiría a una victoria total en el campo de batalla europeo. Y ya confirmado que Estados Unidos era neutral, Reino Unido se encontraba aislado del continente europeo. De hecho, la Unión Soviética, siendo el enemigo natural de Alemania, no estaba dispuesta a enfrentarse a él. Esta visión de la victoria llevó al hecho de que en junio de 1940 Gran Bretaña no fue atacada por la Luftwaffe hasta su rendición. La máquina de guerra alemana estaba lista para hacer una ofensiva final en estas islas, pero Hitler esperaba poner fin a la guerra de una manera grandiosa y dramática, sin rociar una gota de sangre, evitando al mismo tiempo el peligro de la Kriegsmarine ya combatida de abril a junio de 1940, ya que sufrió varias pérdidas durante la invasión de Noruega durante el mes.
Sin embargo, el ejército británico se negó a rendirse y utilizó todos los recursos del Imperio Británico para hacer la guerra a Alemania, y a partir de 1941 agregaron recursos estadounidenses a su causa. En ese momento, Gran Bretaña todavía tenía la armada más poderosa del mundo. Esta situación será cedida a los Estados Unidos después de la guerra en 1945. Lo que ayudó mucho a mantener la línea de suministro al país desde Norteamérica y desde el propio Reino Unido a la Unión Soviética, una vez que la URSS entró en la guerra un año después. Es importante recordar que desde la rendición de Francia en junio de 1940 hasta la invasión de la Unión Soviética por Hitler, Operación Barbarroja, en junio de 1941, el Reino Unido solo se convirtió en la única democracia occidental en luchar contra la Alemania nazi durante todo un año, ya que Estados Unidos no entró en la guerra hasta diciembre de 1941. Contrariamente a las afirmaciones de Hitler, este se vio obligado a continuar las hostilidades y a marcha forzada comenzó a idear un plan para invadir Inglaterra, llamado Operación León Marino. El comandante de la Fuerza Aérea de la Luftwaffe, Hermann Göring, que más tarde se convirtió en el segundo alemán del imperio, estaba extasiado. Hasta ahora, su industria de la aviación solo había sufrido un fiasco sin casi víctimas y prometió a Hitler eliminar a la aviación inglesa en unos pocos días. Sin el apoyo de la propia aviación, el desembarco de tropas en suelo británico sería un asunto de niños, porque los bombarderos alemanes eliminarían los barcos que podrían intentar abortar el aterrizaje. Operación León Marino. La estrategia desarrollada se basaba en la aniquilación completa de la Royal Air Force, que permitiera a la Wehrmacht aterrizar con éxito en la costa británica. Para ello, Göring tenía 3 flotas: la Luftwaffe 5 en Noruega, la Luftwaffe 2 en los Países Bajos y norte de Francia y la Luftwaffe 3 en el oeste del Sena. Estas 3 fuerzas tenían aproximadamente 3.600 aviones, mientras que la RAF solo 871 aviones. Hitler confiaba en la estrategia de Göring y ordenó a los generales que se prepararan para la invasión a principios de julio. Como requisito previo para el éxito, los jefes del ejército y la armada exigieron que la Luftwaffe llevara a cabo ofensivas incesantes durante 3 días consecutivos para obtener la superioridad aérea total en el sureste de Inglaterra. Una vez que se logre este objetivo, la fuerza de paracaídas de Kurt Student, la primera en la historia, el único paracaídas en ese momento, aterrizará en Dover para construir una enorme cabeza de puente y comenzará el Kriegsmarine con la transferencia por vía marítima y terrestre, esperando que no hubiera más amenazas aéreas británicas. En los primeros momentos, las bravatas de Göring parecían alcanzables, porque los aviones alemanes eran superiores a los aviones británicos. Especialmente el avión de combate Hurricane no tenía nada que hacer frente al avión Messerschmitt 109. Los pilotos alemanes estaban bien entrenados y experimentados, mientras que los pilotos británicos eran jóvenes de 20 o 21 años sin experiencia en combate. En las primeras etapas, los objetivos de las bombas alemanas no eran civiles, sino instalaciones industriales cerca de Londres. Sin embargo, con el debut a gran escala de el Supermarine Spitfire, un caza destinado a convertirse en leyenda, la situación británica comenzó a mejorar. Finalmente, los británicos tenían un luchador que podía manejar un magnífico ME-109. Además de ser un avión maniobrable y bien equipado, el Spitfire también era más rápido que el ME-109, lo que permitía a los pilotos británicos huir de la batalla en condiciones desfavorables. Dado que los pilotos británicos se negaban a luchar siempre que fuera posible, Göring decidió cambiar de táctica a mediados de julio de 1940, no luchando por el Canal de la Mancha, sino luchando en el suelo inglés. Los objetivos fueron diferentes y ya no se concentraban en bombardear las industrias para dedicarse a los bombardeos de los aeropuertos. Los aviones ingleses eran más sencillos de destruir si se les impactaba antes de haber despegado.
El inicio de esta nueva operación se inició el 15 de agosto de 1940, nombrado por Göring como Día del Águila. Los nazis tenían más de 1000 bombarderos y aproximadamente 700 cazas, que despegaron hacia suelo inglés en 2119 acciones aquel día. El primer día de la guerra fueron derivados 40 aviones alemanes, pero las consecuencias del bombardeo fueron terribles. Decenas de aviones fueron destruidos en tierra, sin incluir los que fueron derribados por cazas alemanes. Operación Día del Águila. La operación continuó y obtuvo excelentes resultados hasta el 24 de agosto de 1940. Los muelles de Londres fueron bombardeados por error. Este fue el primer ataque civil desde el aire desde que varios zeppelines bombardearon Londres en 1915. Aunque los alemanes se disculparon, el primer ministro británico Churchill aprovechó los errores nazis y se estaba preparando para lanzar un ataque aéreo sobre la ciudad de Berlín. Este bombardeo fue más nominal que cualquier otra cosa. La RAF británica no estaba en condiciones de realizar un verdadero ataque sobre suelo alemán. Bajo la tremenda presión ejercida por la Luftwaffe sobre los aeropuertos británicos, apenas pudieron contener el ataque. Por lo tanto, el bombardeo de Berlín fue más una acción disuasoria de Churchill que una verdadera ofensiva. La fecha del bombardeo fue cuidadosamente seleccionada y coincidió con la entrevista del secretario de Relaciones Exteriores nazi von Ribbentrop en Berlín con su Molotov comunista, con el propósito de persuadir a la Unión Soviética de la desaparición del Imperio Británico para lograr un nuevo protocolo. La entrevista fue interrumpida por un refugio antiaéreo, lo que hizo que Molotov no creyera en las palabras de von Ribbentrop. Famosa es su frase: en vista de lo que está cayendo del cielo de Berlín, no parece normal que los ingleses estén en las últimas. Aunque la pérdida en Berlín fue realmente ridícula, al menos en comparación con la pérdida en suelo británico, Churchill obtuvo lo que quería. La estrategia de bombardear parcialmente los aeropuertos británicos por parte de Alemania fue abandonada y concentrada en las ciudades, principalmente en Londres. Incluso si esto significaba que Londres fue casi destruida, Churchill estaba dispuesto a pagar por ello, porque de esta manera su industria de la aviación se tomaría un respiro y podrá enfrentarse nuevamente a los alemanes. Las pérdidas en ambos lados fueron impactantes, pero la superioridad aérea que Göring prometió a Hitler seguía resistiendo. Aunque las bajas en Alemania no fueron particularmente grandes, y el número de bajas en Gran Bretaña fue pequeño, los nazis sintieron lo contrario. Los bombardeos habían encontrado cada vez más problemas al lanzar potencia de fuego sobre territorio británico, y el diseño de los cazabombarderos no había logrado mucho en este sentido. Finalmente, Hitler se cansó de esperar y quedó impresionado con sus bajas. Desde el 10 de julio de 1940 hasta octubre del mismo año, según cifras alemanas, había 1.733 aviones y, según datos británicos, 2.698 aviones. Y decidió cancelar la operación León Marino, invasión de Reino Unido, y comenzó con un nuevo tipo de ataque aéreo, bombardeo nocturno indiscriminado, utilizando la oscuridad de la noche para evitar en la medida de lo posible a los cazas británicos y sus sistemas de defensa aérea. Esta fue la forma en la que los nazis aceptaron la derrota en la finalmente nombrada la Batalla de Inglaterra, y también fue la primera derrota de la omnipotente Luftwaffe hasta el momento. En esta guerra hay 3 nombres que debe recordar. El primero es Winston Churchill, es el hombre que decidió pelear la batalla. El segundo es Hugh Downing, el que creó el arma que permitió ganar la batalla. Y el tercero es Kit Park, comandante del Grupo 11, es el hombre que manejó el arma. ¿Sabías que el 2 de septiembre en el portaaviones USS Missouri, el secretario de Relaciones Exteriores Mamoru Shigemitsu firmó la ley de rendición de Japón sobre el general Douglas MacArthur? Estos datos y muchos más a continuación con la Guerra del Pacífico preparado por Alejandro Henao. Como ya lo habíamos nombrado anteriormente, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento histórico el cual cambió el curso de las cosas, y es en esta guerra donde podemos evidenciar cómo el hombre es el único ser sensible que se destruye a sí mismo.
como lo decía el gran Jacques Henri Bernardin. Y todo empieza en 1937, en esa zona de las islas del Océano Pacífico. Y también podremos mencionar la participación de la Gran Asia, y es que todo empieza a originarse cuando Japón, como ya lo sabemos, es un país bastante pequeño situado al oriente de Asia, tenía aquella necesidad de expandir su territorio para conseguir recursos económicos para el debido sostenimiento de la población japonesa. Y es cuando Hirohito, el 124º emperador de Japón, se le ocurre la idea de invadir a Manchuria, la cual es una pequeña parte de la Gran China, y también Indochina, la cual era una colonia francesa, y como ya lo sabemos, los estados aliados conforman a Francia, y al ver la situación de invasión a un territorio perteneciente a ellos, deciden realizar un embargo económico. ¿Qué es un embargo económico? Podríamos decir de que es aquella prohibición del comercio con ciertas zonas, lo cual para la época no iba a ser ciertamente bueno para la situación de Japón. Japón, al no estar de acuerdo con la situación y con la mala economía que estaba llevando en ese entonces con las potencias mundiales, decide hacer diferentes ataques sorpresa a las regiones en las cuales tenía posesión esas potencias mundiales, como lo puede ser los Estados Unidos e Inglaterra. Y es de hecho de que si nos ponemos a analizar bien, no estuvo correctamente lo que hizo Japón, pues hacer el ataque sin declaración de guerra, pues si hablamos y analizamos bien, resulta éticamente hablando malo. Pues es cierto que si nos ponemos a detallar la situación de Japón, todo toma sentido. Aquella dependencia económica que tenía de la invasión de otras potencias mundiales era lo único que podía hacer en la época. Y uno de los ataques sorpresa de Japón más reconocido es el ataque de Pearl Harbor en 1941, donde en Hawái el Estado estadounidense tenía una base, y gracias a Japón y ese ataque sin previo aviso terminó con grandes cantidades de muertos. Pero hay que mencionar algo bastante importante de ese ataque, y es el hecho de que no terminó completamente con la armada estadounidense, porque por ejemplo los portaaviones no se encontraban en esta zona, y es que fue verdaderamente cuando Japón se encontró en más problemas de los que aún estaba. Es que asombrosamente la armada americana es completamente extraordinaria desde esos tiempos, por lo cual ahí podemos ver esa desencadencia de Japón. Pero pues obviamente por todo ese esfuerzo que el imperio japonés había hecho, le tenía que sacar provecho a algo, sí o sí, y fue que consiguió efectuar la conquista de regiones como Filipinas, Malasia e incluso Hong Kong. Y a la defensa de Estados Unidos decide poner completamente todo a la base de la guerra. Solo imaginar ese alcance industrial que Estados Unidos tenía en la época y centrarlo solamente hacia la guerra resulta verdaderamente sorprendente. Como una región, cómo puede llegar a tanto desarrollo económico, político e incluso social. Con lo anteriormente mencionado, otra de las batallas la cual tuvo bastante importancia en esa batalla del Pacífico fue la batalla del Mar de Coral, y como ya había mencionado anteriormente, esos intentos de invasión a diferentes regiones por parte de Japón fue el caso de Australia, y progresivamente las equipaciones marinas de Japón fueron nuevamente derrotadas, nuevamente destrozadas por el bando de los aliados. Fue claramente la reconocida batalla de Midway, la cual marcó ese punto de inflexión de la decadencia japonesa y la superación como potencia de parte de Estados Unidos. Ya fue tiempo después, cuando Estados Unidos iba poco a poco recuperando sus territorios, en lo cual esos estaban perdidos. Pero se dieron cuenta de que su intención del imperio japonés estaba más lejos de lo que estaban pensando en sí, porque estaba muy lejos del territorio central japonés, por lo cual su única solución fue marcar un punto intermedio para abastecer todo ese almacenamiento de aviones, soldados, incluso armamento de emergencia, por si verdaderamente lo necesitaban en algún momento. Fue la región de Hiroshima, la cual a través de una invasión les sirvió para eso. El imperio japonés, al ver esta situación, decide hacer algo, pero como ya había dicho antes, el devastamiento naval japonés fue demasiado, por lo que lo único que pudieron hacer para intentar defender al gran Estados Unidos fue armarse demasiadamente bien en tierra, haciendo que Estados Unidos tuviera que esforzarse más, hasta el punto de que se dio cuenta de la situación y vio la necesidad de invadir el territorio japonés, pero esto le iba a costar demasiado por la defensa japonesa, por lo cual su deseo de invadir con éxito a Japón llega a las manos de las bombas atómicas, las cuales caen primeramente en Hiroshima y unos días después en Nagasaki, donde Japón ve sus situaciones de la tasa de mortalidad y como potencia estadounidense estaba arrasando con ellos, por lo cual lo único que les queda es rendirse. Y así culminamos este pequeño resumen de la batalla del Pacífico y cómo esto dejó una gran potencia mundial, como lo conocemos ahora, pero recordando lo que hizo para lograrlo. Muchas gracias por tu participación y volveremos después de un corto comercial antes de continuar con la última batalla de nuestra sesión del día.
Este anuncio está patrocinado por la Fundación de los Soldados Caídos de la Unión Soviética. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Estamos de vuelta y seguiremos con Samuel Cerquera, que nos estará contando acerca de la batalla que costó la vida de 2 millones de soldados y civiles, más 660.000 heridos y enfermos, la batalla de Stalingrado. Muchas gracias, Sama. Y ahora continuamos con la batalla de Stalingrado. Esta fue un conflicto bélico en el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave de severa inflación en los resultados finales de la guerra, representando el principio del fin del nazismo en Europa, pues la Wehrmacht nunca recuperaría su capacidad ofensiva ni obtendría victorias estratégicas en el frente oriental. Algo que tienen en común las guerras son las consecuencias que conllevan, y aquí les contaré 4 consecuencias principales que conllevó la batalla de Stalingrado. La primera fue un punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La segunda fue la destrucción total del ejército alemán, parcial del ejército Panzer alemán y el grupo de ejércitos Don. Los ejércitos aliados del eje quedan devastados. La tercera fue un contraataque soviético masivo e inicio del repliegue del grupo de ejércitos A alemán, estacionado en el Cáucaso. Y la cuarta fueron las fuerzas del eje que empiezan a retroceder en todos los campos del frente oriental. Así es, chicos, toda buena guerra debe estar dirigida por unos buenos comandantes. Uno de los más famosos que participaron en esta guerra fueron Adolf Hitler, Constantinescu, Italio Gariboldi, Vasil Chirkov y Víctor Pavisi, entre otros. Y aunque los comandantes son muy importantes para que estén en el frente de batalla y luchar por su patria, también las fuerzas en combate son muy importantes, tanto inicialmente y mucho más en el momento de la contraofensiva soviética. Para ponerlos en contexto, inicialmente hubieron 275.000 soldados, 3.000 piezas de artillería, 500 carros de combate, de 600 a 1.600 aviones. Y en el momento de la contraofensiva soviética hubieron 1.040.000 soldados, 10.250 piezas de artillería, 500 carros de combate y 732 aviones con 402 operativos. Y tristemente en la guerra no siempre se gana, y cuando digo no siempre, sería más bien nunca, porque todos deben perder así sea algo. Y no es el caso exclusivo de esta guerra, ya que Alemania, con un ejemplo, tuvo 263.069 muertes y heridos, 92.090 prisioneros, de los cuales solo 5.000 sobrevivieron al cautiverio, siendo liberados entre 1955 y 1956. Rumania tuvo 158.854 muertos, heridos y desaparecidos. En Hungría hubieron 143.000 muertos, heridos y desaparecidos. Y así también con Italia, con 114.520 muertos, heridos y desaparecidos. Como pueden ver, no siempre se gana. Muchas gracias por tu explicación y finalizaremos este informe con un corto musical. Si te gustó, puedes visitar nuestras redes sociales. Nos encuentras como El Rincón de la Guerra en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerda, nuestro podcast es tan bueno que hasta los sordos nos escuchan.